Hace 8 días comenzamos a hablar de un tema, gracias Juanpa, y estamos hablando del Salmo 23. Es una enseñanza súper sencilla, pero súper poderosa. Nomás mi esposa lo que decía ahorita fue como un resumen de hace 8 días, y es bueno. Uno pensaría un salmo tan sencillo, pero cargado de tanto poder, de tanta verdad, que Dios está trayendo revelación a nuestras vidas hoy. Cuando llegue al Salmo 23, diga amén. Amén. Dice, léalo conmigo en voz alta: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. El Salmo 23, donde veamos 8 días, hay 2 personajes, el pastor y la oveja. Y el pastor hace todo y la oveja no hace nada. Confía, ¿sí? El Señor es el pastor, Él los lleva a lugares, Él restaura el alma. Aunque pasemos por el valle de la sombra, Él está con nosotros, por eso no temeremos. Es la vara, es el cayado de Él que nos infunde aliento. Él es el que prepara una mesa delante de nuestros enemigos. Él es el que nos unge. ¿Y qué pasa? El bien y la misericordia nos siguen. ¿Qué hizo la oveja? No, la oveja hace, no, ¿sabe? La oveja confía en su pastor. Amén. Y hoy vamos a seguir hablando. Yo quiero hablar hace 8 días vimos el versículo 1. El Señor mi pastor, nada me faltará. Yo le iba a subir a YouTube porque unas personas lo estaban pidiendo, pero se dañó el audio a mitad de la grabación. No sabemos qué pasó, pero bueno, no pasa nada. El Salmo 1, el Señor es mi pastor. Continuamos. Salmo, versículo 2. En lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. ¿Saben? Hoy quiero hablar de eso, de ese verdadero descanso en Dios. Nosotros, y Juan Pablo en Líderes hoy hablaba de eso. Pareciera que muchas veces cargamos una maleta llena de piedras para todos lados donde vamos, y andamos cansados, ¿sí? Y es necesario aprender a descansar. Uno sabe cómo hacer, cómo hacer para dormir. Uno sabe, ¿cierto? Uno sabe, me acuesto, cierro los ojos, duermo fácil. Uno sabe cómo hacer para tomarse una siesta, y listo, una siestica está bien. Uno espera, la desea, ¿no? Uno ahorita el domingo en la tarde, qué rico uno después de almuerzo llegar a su casa y poder tomar una siesta, los que pueden, porque los que tenemos hijos chiquiticos, si no nos dejan, es más difícil, ¿cierto? Pero ya, don Héctor, Marta, que ya tienen una siestica, ahí en el nombre del Señor. Pero es difícil. ¿Cómo descanso en mi alma? ¿Cómo descanso en mi espíritu? ¿Cómo descanso en mis emociones? Y ahí es donde viene cómo hacerlo, Dios. ¿Yo cómo hago porque cargamos con esas cargas y esas cosas que están en nuestra vida, y yo sé cómo dormir, pero cómo descanso de esas emociones? ¿Cómo hago que mi alma descanse? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el verdadero descanso? Y ahora conmigo la Biblia, vaya a Lucas 9:23. Lucas 9:23. Y yo les dije que hoy vamos a hablar de algo importante, que es el día de reposo, el Sabbat. Que hay veces se cree que, no sé, que el Shabbat, así que suene como bien griego. ¿No? ¿Qué sería? Hebreo, sí, hebreo. Que los cristianos no guardamos el Shabbat. A veces pareciera que no, pero hoy vamos a ver cuál es el verdadero día de descanso. Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 1, 2, tome su cruz cada día. Y 3, y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer 3 cosas: negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Y dice el versículo 25: pues de qué le sirve a un hombre, el 25,
¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, pero si él mismo se destruye o se pierde? Una versión dice, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todo en la vida si en el camino él mismo se pierde? ¿Sí? Entonces está hablando de que cuando Jesús decía, le dice a los discípulos, a sus 12 discípulos, niéguese a sí mismo. ¿Saben ellos de qué estaban pensando esta frase? Yo digo ahora, niéguese a sí mismo ahora. Uno piensa, bueno, voy a negarme a las cosas que me gusta, voy a dejar de comer carne, negarme a la Coca-Cola, voy a dejar de ver televisión. O sea, como que uno piensa en las cosas que me gustan, me voy a negar a eso. Pero cuando los discípulos, si yo llevo esa frase y la pongo en la época y ellos escuchaban negarse a sí mismo, para ellos era Sabbat. Era el día donde se negaban a ellos mismos. Donde no es lo que yo quiera hacer, no es mis labores, no es mi trabajo, no es lo que tengo que hacer, es el día que me niego a mí mismo. Entonces cuando Jesús les decía, niéguese a sí mismo, ellos estaban pensando día de reposo. Entonces como que Jesús les está hablando del día de reposo. Pero dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mateo 11:28, no pierda igual Lucas. Quiero dar como una introducción ahí al día de reposo y entrar ya más a fondo. Lucas 11:28. Muy bien, están concentrados. Sí, ya, ¿cómo están? Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y esa cita en la versión del mensaje dice, ¿estás cansado, desgastado, quemado en la religión? Ven a mí, sal conmigo, recupera tu vida, te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Y ahí está el título de hoy, verdadero descanso. ¿Quieres saber cómo tomar un verdadero descanso? Jesús lo dice, estás cansado, después de una comercial, ¿cierto? Estás cansado, desgastado, quemado en la religión, ven a mí, sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Es la versión del mensaje. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. El descanso comienza con el versículo 2 de Salmo 23, donde dice, Él me hace descansar. Y ya explicábamos, ni siquiera nosotros sabemos descansar. ¿Sí? Entonces ya sabemos dormir, pero para descansar necesitamos un pastor que nos hace descansar. Solo en Él nos hace descansar. Por eso dice, venid a mí todos que están cansados y yo los haré descansar. ¿Sí? Pero ni siquiera podemos descansar por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que nos hace una oveja. Yo no puedo descansar. Vea, por más que usted quiera, va a cargar sus problemas. Las cosas que los estresan, las cosas del alma, las cosas emocionales que uno quiere, sí, no, las suelto. Por más que quiera, eso preocupa y carga. Pero solo en Dios podemos descansar. Dice, yo te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Y le está diciendo a los discípulos que creían que el sábado era el descanso. Y cuando uno dice sábado, no es que signifique sábado, significa descanso. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de un día donde no hacemos algo. Estamos haciendo ahora lo que dice en Lucas 9:23, que vuelva ahí, Lucas 9:23, que dice que hay que hacer varias cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Está hablando de qué? Del día de descanso. ¿Y cómo descansar? El sábado fue establecido para que fuera 24 horas, cuando fue regulado por la ley. Ahora, ¿por qué no fue establecido en la ley? Fue regulado en la ley. El sábado venía desde antes de la ley, regulado por la ley, porque no querían descansar. Y les dice, era establecido 24 horas, donde ustedes no van a hacer absolutamente nada. Era un día. Incluso cuando se hacían sábado, no era un día, usted no podía hacer absolutamente nada, habían reglas muy estrictas. Usted podía cargar un paquete. 2, era pecado. Era 1. Usted no podía hacer ningún trabajo. Era el día, pero entonces ¿qué hacían? ¿Se quedaban durmiendo? Era el día de adoración. Se reunían, comían y adoraban. Era el día donde la gente adoraba a Dios, donde dejaban todas las cosas que estaban haciendo para adorar a Dios. Y cantaban y adoraban. Y a veces ese punto es difícil, donde usted quiere nomás a veces venir a la iglesia. Uno dice, vamos a la iglesia, y usted dice, pero yo tengo cosas que adelantar, tengo que hacer esto. Y dice, uy, pero tengo que ir a la iglesia. Hay veces el nomás ir a la iglesia es tener un momento en el camino donde uno dice, yo necesito ese reposo, ¿sí? Voy a descansar. Dios, yo todo lo entrego en tus manos. Porque si servimos a Dios y si vamos a la iglesia cuando nos quedara tiempo, yo creo que sería complicado. Pero que es el momento donde decimos, vamos a adorar a Dios, ¿sí? Vamos a reconocer que por nosotros no es nada, todo es por Dios, que nosotros no hicimos nada, es absolutamente Dios. Cuando uno descansa, uno está gritando de verdad, Dios, tú eres el Dios. Tú eres Dios, no soy yo.
Yo no puedo cambiar nada en mi vida, tú lo puedes hacer por mí. Ese es el descanso. Y en el descanso está el milagro, ¿sí? Uno quisiera, Dios hace el milagro y yo descanso. Dios cambia mi situación y yo descanso. Pero en el descanso está el milagro. Cuando yo aprendo a descansar en Jesús, dejo que Dios haga lo que viene. Y ese es otro punto que voy a tratar yo creo que más adelante, porque entonces viene el pastor Héctor. Pero más adelante, cuando dice que incluso Él sirve una cena, un banquete en presencia de nuestros enemigos, en presencia de quiere decir que ni siquiera yo peleo contra mis enemigos, sino que Él se encarga. Él me pone a descansar y me pone una mesa para que coma. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, Él se va a encargar, pero yo tengo que aprender a descansar. Amén. Y dice entonces, niéguese a sí mismo, o sea, descanse. Ese niéguese a sí mismo, el descanso, el sabbat. Y les dice algo. Le dice, tome su cruz cada día. O sea, y ese cada día, no está hablando solo de tomar la cruz todos los días, sino también cada día, niéguese a sí mismo. O sea, haga un sabbat todos los días, cada día. Cada día descanse, todos los días. Está diciendo a los discípulos que cuando ellos escuchaban la palabra, tome su cruz y niéguese a sí mismo, ellos estaban pensando en día de reposo. Jesús les está diciendo, hagan el día de reposo cada día. Cada día. Cada día, pero nosotros como lo vemos espiritualmente podemos hacerlo todos los días, descansar. Por eso nosotros no guardamos solamente el sábado, como, no, o sea, no es que ese es nuestro día, no, el día de reposo es un estado de cada día. Yo tengo que aprender todos los días a descansar en Dios, todos los días a descansar en Dios, no cargar las cargas. Dice, yo quiero llevar sus cargas, dice Dios, mi yugo, tome usted mi yugo, que mi yugo es ligero, ¿cierto? Y déjeme cargar su yugo, su peso, y descanse, ¿sí? Jesús, ¿por qué podía hacer eso? Jesús cumplió el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés, ¿sí? Y Él puede decir ahora, descansen todos los días. Descansen todos los días. Descansamos sobre la obra de Jesús. Cuando Dios dice descanse, dice descansamos cuando él muere en la cruz del Calvario y dice consumado es, finalizó la obra. Ahí es cuando yo puedo descansar en la obra de Jesús terminada. Yo descanso es en que Jesús dijo consumado es, y yo puedo descansar, ¿sí? Descansar es renunciar al control. Yo no sé, pero uno quiere tener el control de todas las cosas. Hay gente que es, no sé, uno es muy mal copiloto, uno prefiere tener el control. Cuando usted va al lado se asusta, ¿sí? Pero cuando maneja no se asusta. Si le pasa eso, ¿cierto? No le pasa eso. Yo voy manejando, yo puedo ir y yo veo a mi esposa que está ya como intentando frenar, pero ella no tiene freno. Y yo, ¿pero qué pasa, amor? ¿Por qué está nerviosa, no? Y la mula no tiene el control. Y yo voy seguro. Pero cuando yo voy al otro lado y alguien va manejando, yo estoy también como que si yo no, es difícil dar el control, ceder, ¿sí? Ahora, cuando uno habla de descansar, es entregar el control, es ceder el control. ¿Se acuerdan? Yo leía la historia de Pablo cuando naufragó en Hechos 27. Es qué claro ejemplo de entregar el control en una situación donde uno no puede controlar. Pero cuando uno está en una tempestad, uno a veces quisiera tomar el control. Y uno, Satanás te reprendo, tempestad ahora se calma. Y uno quisiera tomar el control por uno y no funciona. Yo me di cuenta de eso y me estrellé durísimo, no en el manejando, en la vida. Cuando yo estaba pasando por un momento difícil y yo empecé a declarar, a confesar, a hacerlo. Yo, en el nombre de Jesús, esto pasa, las cosas cambian, ahora. Llevaba 3 días, yo ya estaba cansado y no pasaba nada. Y yo dije, yo creí que yo era de fe. Y no pasaba. Y en ese momento me renuncié y entregué el control y dije, Dios, ayúdame, te entrego todo a ti. Y yo vi cómo las cosas empezaron a cambiar. Solo cuando uno dice, yo no tengo el control, yo necesito la ayuda de Dios. Él es mi pastor, yo soy la oveja y me siento, ¿sí? Él es mi pastor. Dios, yo no voy a, tú eres el que peleas por mí. ¿Yo qué hago? Descanso. Y descanso en la obra terminada de Jesús. En el consumado es, ahí descansamos. Quiere decir que la obra que nosotros, consumado es, quiere decir que la obra que nosotros intentamos no la podemos finalizar.
Solo Él pudo finalizar. Lo que con mis fuerzas intenté, no lo pude hacer. El único que hice consumado es Dios, es Jesús. El único que puede finalizar la obra. Por eso descansamos en el que puede finalizar. Él es el que inicia y Él es el que completa la obra. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Él es el que comienza y Él es el que termina. Él es el comienzo de todo y es el final de todas las cosas. Yo solo puedo descansar en Él, ¿sí? El que completa la obra, ¿cierto? Y el Sabbat, yo quiero que vayamos a Éxodo 20. Diga Shabbat, es que suena como Shabbat. Shabbat, suena como bilingüe. El Éxodo 20. Mira que el Shabbat era un día, voy a decirle Sabbat para español para los que no entienden. Sabbat. El Sabbat era un día para descansar exclusivamente en Dios. O sea, no era un día para que ellos dijeran, no, vamos a pasear. ¿Sí? Sabbat, hoy sábado vamos de paseo para Vega. No, el sábado no era un día, era un día exclusivo para descansar en Dios. No era el día de paseo. Por eso incluso todo comienza con el sábado, con el día de reposo establecido el sábado. Pero aún cuando usted ve en Hechos, se establece el domingo como el día de reuniones. ¿Sí? Y por eso, o sea, no se trata de un día. No se trata de que guardamos el sábado. Nosotros nos congregamos el domingo y guardamos el domingo, sabemos que es como que el día donde yo voy a la iglesia, ¿sí? Y lo separo, no es el día donde yo hago el trasteo, el día donde yo aprovecho, no, porque el domingo donde el domingo donde lavo mi carro, bueno, en la tarde puede lavarlo, ¿sí? No, el domingo en la mañana es el día donde uno dice, yo dedico este día para Dios, ¿sí? Yo separo, Padre, es como en lo natural, ¿no? Pero hablando del descanso, es cada día. Es cada día. Por eso dice Éxodo 28. Vamos a mirar así la ley. Dice, y aquí está hablando de los 10 mandamientos, pero dice uno de los mandamientos que pareciera que es el único que no cumplimos los cristianos. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y yo lo digo porque no matarás. ¿Cuántos han matado? Yo hoy maté como 2 zancudos aquí que hoy están dando duro. Pero ¿cuántos han matado? No, y no se ríe, no, pero de pronto cuando la iglesia crezca por ahí debe haber uno que, gloria a Dios, llegó a Cristo. ¿Sí? Pero sí, yo sé, don Héctor levantó la mano, pero ¿de qué? Ah, bueno, yo pensé que usted se había matado. Yo, ¿cómo así, don Héctor? No me asuste. No, pero igual, así hubiera sido, no pasa nada, las cosas pasaron, como dice. Necesitamos guardaespaldas también. Pero pareciera, uno dice, mentir. Uno dice, uy, no. Y los ídolos, uy, no tendrás dioses ajenos, fornicar, todo. Y uno dice, uy, no. El día de reposo pierde como poder, como power, ¿no? El día de reposo, como que ese no me importa si lo cumplo o no lo cumplo, no es tan peligroso. No le hago nada de daño. Y por eso no lo cumplimos. Realmente, sí, pero hoy usted va a salir de aquí y dice, yo sí cumplo el día de reposo. Porque dice, acuérdate, es un mandamiento que hay que cumplir. Incluso dice, acuérdate. Por eso digo que el día de reposo no fue creado en la ley, fue regulado en la ley, porque está diciendo, acuérdate, lo está diciendo en la ley, porque ya había sido establecido que se guardara, que el hombre reposara y descansara. Pero digo, pero ¿cuándo se perdió? Cuando entraron en esclavitud. Un esclavo no descansa. Le tocaba de domingo a domingo. Entonces viene Moisés y le dice, acuérdate de guardar el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí? El regulado por la ley. Entonces no es un mandamiento nuevo, dice simplemente acuérdate, es un mandamiento que fue instituido desde la creación. Dice acuérdate, así como Dios creó todas las cosas y al séptimo día descansó, acuérdate también de descansar. Ahora Deuteronomio 5, sigamos mirando ahí la ley. Deuteronomio 5, versículo 12. Y vea por qué ahí explica claramente por qué está establecido ese día de reposo y qué quiere decir para nosotros.
5:12. Guardarás el día del Señor para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. Entonces es un mandamiento. 13, 6 días trabajarás, harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es el día del reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Ahora vea lo que dice el 15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. ¿Sabes qué quiere decir el día de reposo? El día de reposo quiere decir que usted ya no es esclavo. Y a mí me fascina ver esto porque un esclavo no podía descansar y él dice, ahora usted acuérdese de guardar el día de reposo porque usted fue esclavo que no podía descansar y yo lo saqué de Egipto, el libre descansa. Cuando usted descansa en Dios, y hoy la enseñanza va a ser muy práctica porque yo sí quiero, ¿verdad?, enseñarles cómo descansar en Dios, pero cuando usted descansa en Dios, usted está recordando que usted es libre. Yo no soy esclavo del temor, yo no soy esclavo de la pobreza, yo no soy esclavo de la enfermedad, yo no soy esclavo de la preocupación, yo no soy esclavo de la ansiedad, yo no soy esclavo de este mundo, yo soy libre, por eso puedo descansar. Ahora, la Biblia siempre dice, nadie puede servir a dos señores, ¿sí? Porque amará a uno, honrará a uno y odiará al otro. Nadie puede servir a dos señores. Y uno cuando dice dos señores está Dios, y uno diría, ¿quién? El diablo, no sé, pero no es eso, ¿no? Dice, nadie puede servir a dos señores porque nadie puede servir a Dios y a las riquezas. O sea que ni siquiera el diablo está puesto ahí como un amo, es las riquezas. Y usted ve, es el punto por el que nadie quiere descansar. Yo quiero más riquezas, yo quiero trabajar, es difícil decir, Dios, yo voy a descansar en ti. He trabajado, dice el mandamiento, no haga su obra, pero descanse en Dios. El que es esclavo a las riquezas, el que sirve al Señor de las riquezas, no descansa, es esclavo. Solo el libre descansa. Y usted y yo somos libres, dependemos de Dios. Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Y decía ahorita Andrea, tenemos todo lo que necesitamos. Él es el que suple, Él es el que da. Entonces yo ¿qué puedo hacer? Yo voy a descansar porque yo no soy el que suplo para mí. Porque no es lo que yo hago lo que va a pagar mis deudas, lo que va a hacer que yo consiga esto. No es lo que yo haga, es lo que Él haga. Por eso Él dijo consumado es, porque yo no pude consumarlo. ¿Sí? Uno quisiera, si yo pudiera hacer esto, me dice no, haga esto y su vida se le solucionó, lo hago. Pero no, la Biblia nos enseña es a depender de Él, a confiar en Él. No hay nada que nos diga ahí, vea, usted haga esto y solucionó su vida. Lo único que sí nos dice es aprendan a descansar, a confiar en Él, que cambia todas las circunstancias por usted. A por un momento decir, bueno, trabajé, he orado, he hecho esto, Padre, es tu obra. ¿Y por qué Dios lo pone así? Porque en fin de cuentas nosotros no podemos, si fuera por nosotros, yo no sé, pero nunca he visto en la Biblia, solo en Jesús, no he visto ni a Pedro, ni a Juan, ni a Pablo, ni a nadie en una tempestad calmando la tempestad. No lo he visto, pero tal vez a veces uno cree que si uno estuviera una tempestad, uno sí podría hacerlo, ¿sí? El único que yo vi hacerlo fue Jesús. Y Él nos prometió y dijo, vendrán tempestades, pero ustedes van a tener paz, ¿sí? No le digo, ustedes van a tener autoridad para calmar la tempestad. Ustedes van a tener paz. Hubo una casa que fue fundada sobre la arena y él estuvo ahí en su casa y vinieron vientos y golpearon vientos. Hubo una casa que fue fundada sobre la roca y se edificó y estaba ahí y vinieron también vientos. Uno era un justo y otro era un injusto. Uno tenía a Cristo y otro no tenía a Cristo. Uno iba a sendas de misericordia y otro no. En serio. Y el que no iba, le vinieron muchos problemas. ¿Por qué no se congrega? Yo le he invitado a la iglesia. Pero mentiras, que el que también iba a la iglesia, le vinieron los mismos problemas. ¿Es que acaso porque yo era cristiano no pasé por la cuarentena? ¿Sí? ¿Acaso no tuvimos los mismos problemas? ¿Cuál es la diferencia? Que el que está edificado en la roca, en Cristo, pueden venir los problemas, los vientos y las circunstancias, pero su casa no se cae. ¿Sí? Y puede soplar, después de que pase todo el tierrero y todo el polvero, usted está ahí, mientras que los otros están destruidos. Esa es la diferencia. No quiere decir que nosotros calmamos las tormentas, tenemos paz.
Yo he hablado con muchas personas y yo creo que aquí nomás si nos pusiéramos a hablar hay muchos testimonios de cómo Dios estuvo con usted en cuarentena. ¿Qué es lo que pasó, no? Porque cada uno tiene, yo conozco muchas personas que no tienen a Cristo que sufrieron mucho en la cuarentena, fue muy complicado, pero conozco la mayoría de historias de creyentes con los que yo he hablado y ven milagros en la cuarentena. Y pasaron cosas que decía, oiga, a pesar de que yo no tenía esto y no estaba pasando esto, Dios se encargó de todo, ¿sí? Y gloria a Dios por eso, porque nosotros estamos sobre la roca, porque nosotros no estamos llamados a calmar tempestades, estamos llamados a descansar y a poder tener paz en medio de la tempestad. Y eso, ¿cómo uno puede tener paz en medio de la tempestad? Cuando su carga la quita. Usted no es el piloto, ¿sí? Yo una vez íbamos en avión y uno puede ver que eso a veces hay tempestades, no, sino, ¿cómo se llama? Turbulencias. Tempestades en el avión, bueno, puede pasar, pero si se cae en el agua. Turbulencias, pero yo a veces, yo puedo dormir. Una vez iba de Chile a Argentina y eso me parecía que vamos por trocha, eso es unos huecos, una vaina horrible esa carretera. Yo decía, pero ¿quién es el que arregla estas vías celestiales que están horribles? Y yo tenía tanto sueño esa vez, me hice un solo sueñito. Mi esposa lloró todo el camino. No paraba de llorar, yo me despertaba así como que yo abría los ojos y yo la veía llorando, yo era como que, amor, tranquila. Yo tenía mucho sueño y ella lloró todo el camino. Al final llegamos, pero ella pasó mal viaje y yo dormí todo el viaje. Fue el mismo viaje. Alguien descansa y alguien no descansa. ¿Usted cómo quiere vivir su viaje? Llegó al cielo, va para el cielo y va llorando, como dice la Biblia. No sé si lo dice la Biblia. Pero va para el cielo y va llorando. O vamos a llegar al cielo, pero vamos a llegar gozosos y en paz. Y disfrutamos el viaje. Pero vamos a llegar, eso sí les digo. Vamos a llegar. Y el final el final es Jesús, el final es Dios. Pero como lleguemos de un lado a otro, es nuestra responsabilidad. Descansamos o lloramos, o sufrimos, o nos preocupamos, o nos angustiamos. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo soluciono? ¿Cómo hago esta cosa? Al final Dios tiene la salida y Dios lo va a hacer. Entonces yo por eso decía, yo no soy el piloto del avión, ni siquiera veo todos, no sé qué voy a hacer. Si me dijeran, Diego, piloté el avión que hay turbulencia, eso sí me preocupa. ¿Sí? Porque el control lo tengo yo. Pero cuando yo sé que el que está piloteando es un man que sabe, espero. No lo conozco, si lo conociera de pronto se diría, oiga, no. Pero no conozco y él es el que está piloteando el avión. Yo puedo descansar. Y yo siempre miro las azafatas. Están tranquilas, ¿cierto? Uno puede descansar. Solo una vez las azafatas en un viaje gritaron. Es preocupante. Viajábamos de Yopal a Bogotá con mi esposa también. Yo siempre la llevo a mis viajes. Y de repente, Dani, usted no me la creeríamos así. Normal, empezó turbulencia, yo estaba dormido otra vez. Yo tengo mucha paz. Mucho sueño. No, Héctor, cuidado, arrepiéntase de eso. No, mentiras. Y yo tengo mucho sueño. Y yo ahí durmiendo, mi esposa otra vez iba preocupada. Yo, tranquila, amor. Y justo yo vi que me empezaron a apretar el brazo. Entonces yo me desperté y sí, pues estamos otra vez en turbulencia. Cuando de repente el avión se descolgó. O sea, no les miento, en serio, mi gorra yo la había dejado en la silla delantera, yo estaba en la parte de atrás porque nos pusieron atrás para equilibrar peso, estaba como muy gordito, eso dijeron, y me pusieron atrás para equilibrar el peso y las azafatas estaban al lado de nosotros. Yo dejé la gorra colgada en la silla delante, cuando pasó eso, la gorra flotó así, los pelos de mi esposa así, celulares yo veía, wow. En serio, yo tenía como medio suelto, porque yo estaba durmiendo, ¿no? Y yo era como que... y yo y ¡pum! Cae otra vez todo. Yo creo que el avión otra vez se levanta y todo, ¡pran! Maletas, un golpe, un estruendo, y las azafatas gritando, ¡ah! Están a mi lado, mi esposa es testigo, yo les pregunté, que ustedes griten, no nos da confianza a nosotros, pero yo tenía mucha risa. En serio, ellas pueden gritar, mi esposa lloraba, mi esposa tenía las manos así, estaba que se desmayaba, amor, ella estaba esperando que cayera eso porque gritaba, respirar y esta vaina no cae. Y yo estaba, no les miento, jugado de la risa, no podía parar.
Y mi esposa, Diego, y él llorando, y yo tenía mucha risa, no sé si nerviosa, pues yo no podía parar de reír, y ahí sí uno, pero a pesar de eso, ¿sabe? No tuve miedo, yo confío en Dios. No puedo dormir más, pero yo confío en Dios. Yo siempre he dicho que a causa de que uno esté en un avión, ese avión no se cae. Porque ustedes son bendecidos, porque hay una oveja de Dios, Dios está cuidando, está pastoreando. En ese avión yo no sé qué pasó ese día, no sé, porque normalmente cuando pasa una turbulencia, estamos pasando por turbulencia, no sé qué, no se preocupen, pero estamos... Bueno, no habló el piloto, no sé si murió, no sé qué le pasó, se cayó por la ventana, no sé, no dijeron nada, ni en noticias vi, ni las azafatas hablaron, nadie habló. Estamos llegando ya al aeropuerto y dicen, bueno, nos prepárense porque vamos a aterrizar. No, nadie habló. ¿Qué le pasó? Yo casi agarro el micrófono. Déjenme, entonces, si nadie quiere hablar, yo predico. y llegamos, pero no sé qué pasó, por qué pasó esa turbulencia. Nunca había estado una turbulencia tan grande, ni las azafatas, ellas decían en lo que llevaban, nunca habían estado en una turbulencia así como gravedad cero. Así, pues bueno, gloria a Dios, yo tuve la oportunidad y contar la historia. ¿Sí? Pero acuérdense de descansar. ¿Sabes? Yo creo que podemos estar en la situación, pero el descanso. Y yo voy a enseñarles cómo, quiero hablar lo que dice la Biblia, cómo se descansa en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. El día de reposo era un día importante, ¿sabe? Incluso había un canto. Yo no sé en su Biblia, cuando usted abre el Salmo 92, no lo voy a leer, pero solo quiero leer el título. El Salmo 92, ¿qué dice su título? Pero el mío dice: alabanza por la bondad del Señor. Pero hay otra versión, la Reina Valera. ¿Alguien tiene la Reina Valera? ¿Qué dice el título? Hay otra versión. La Nueva Traducción Viviente, ¿será? Carolina, bienvenida a nuestra iglesia, me salvó la prédica. Canto para entonar el día de descanso. Era un canto que tenían especial para el día de reposo y se llamaba así, un canto para el día de reposo. Era la canción que ellos cantaban. Ahora quiere decir que en el día de reposo era el día de adoración, era un día de cantar. Ahora, ¿cómo yo descanso? ¿Cómo puedo yo descansar en medio de circunstancias y problemas, en medio de turbulencias y tempestades de la vida? ¿Cómo es el verdadero día de reposo? El día, todos los días, dice, cárguelo todos los días. No está porque Jonathan empieza a reírse y él no puede parar. Sigue, gloria a Dios, fluye. ¿Cómo yo descanso todos los días? Dice que día a día de reposo, adoración, entonar cantos. Ahora usted recuerda, estaba Pablo y Silas en prisión, atados, los habían latigado, dice la Biblia, azotado mucho. Yo no he estado nunca en prisión, Felipe sí. Es que si no la metieron, ¿qué fue lo que pasó? Estrelló una niña y estrellamos. Él fue y se voló y la policía lo cogió, pero bueno, ya pagamos la fianza, hasta aquí rehabilitándose, denle la bienvenida. Bueno, pero solo él, de resto nadie hemos estado en prisión. Él tampoco. Usted está sentado ahí como en el calle. Pero es lo más cerquita que tenemos a la prisión. Pero yo no he estado, pero si yo voy a la prisión, que Dios no quiera y me guarde, bueno, pero sea por predicar el evangelio, vamos. y es injusto, y me pegaron y todo, y es injusto. ¿Sabes yo qué hago? Yo no voy a guardar el día de reposo. No, yo voy a llamar a alguien que me saque, ¿cierto? No, incluso voy a orar, pero no voy a orar, Dios, gracias porque estoy acá y me trajiste a hacer luz a estos prisioneros. No, yo, Padre, porque estoy acá, esto es injusto. ¿Por qué me metieron a esta prisión? Dios, ¿por qué si yo no hice nada? En el caso de Pablo estaba predicando. Dios, yo estuve predicando tu palabra, lo que tú dijiste, id y predicad por todo el mundo el evangelio. Yo estoy predicando tu palabra y cuando predico tu palabra entonces me meten preso, no solo preso, me azotan y habrían mil cosas para no quejarse, pero él sabía que es guardar el día de reposo diariamente, que a pesar de que el problema sea más grande que nosotros, él estaban amarrados de pies y de manos, empiezan a adorar. ¿Sabe qué es lo que nunca le pueden robar y qué es el verdadero día de reposo? Adorar.
en medio de los problemas. Usted puede tener un problema gigante, pero usted todavía puede adorar. Y eso es descansar en Dios. Dios, gracias. Usted puede poner música, puede cantar, usted puede orar, pero cuando está orando no está pidiendo ni quejándose, usted está diciendo: Dios, toda la gloria es para ti. Porque cuando usted guarda el día de reposo, que es día tras día, el que se lleva la gloria es Dios. Cuando Él dice consumado es Él terminó la obra. Cuando yo hago con mis fuerzas, si alguno de los discípulos hubiera calmado la tempestad alguna vez, hubieran dicho: wow, tremendo poder de esos discípulos, no sé. Y yo: sí, mucha fe. Pero nunca fue así. Siempre después de una tempestad daban la gloria a Jesús, porque era el que calmaba y todos glorificaban a Jesús. Y todos glorificaban a Dios. Porque eso es lo que enseña la vida: guardar el reposo, descansar en Dios. Al final de la historia, toda la gloria es para Dios. Porque de su problema usted no pudo salir, pero Él dijo: consumado es. Y yo descanso es en la obra de Él, el que Él puede. Y mientras Él puede, yo adoro. Batallas en el Antiguo Testamento se ganaron no por pelear, por adorar. ¿Sí? ¿Por qué creen que va a ser diferente en estos tiempos? Cuando realmente cambiamos nuestra actitud de guerreros y veíamos hace 8 días la oveja guerrera, ¿no? Con su casco y su puñal. O más bien una oveja que da gloria a Dios. Y aprendemos a descansar en Él, a adorarlo en medio de lo que sea. En medio de lo que sea. ¿Está preocupado? Cante alabanzas. ¿Sí? ¿Está estresado? Cante alabanzas. ¿Le rompieron el corazón? Cante alabanzas. ¿Emocionalmente está cargado por situaciones? Cante alabanzas. Eso es el verdadero reposo. Incluso cuando se hablaba del séptimo día, no se estaba hablando de que tenía que ser el séptimo día, sino que es que el séptimo, cuando usted ve la Biblia, en el hebreo, los números también se utilizaban como parte de explicar una idea que se quería. Ustedes saben, el número 7 habla de lo espiritual, de lo divino. O sea, quiere decir que el día de reposo es algo espiritual, es algo divino, es Dios trabajando por nosotros. ¿Sí? Mateo 5:27. Mateo 5:27. Por eso digo que no importa el día. Jesús dijo: día a día. Día a día. O sea que cada día, como decía, trae su propio afán. Cada día trae su propio problema. Cada día descansamos en Dios. Día tras día adoramos a Dios. Mateo 5:27, por eso dice: habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mirare a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que Jesús estaba diciendo: ustedes escucharon la ley, que la ley dijo: no cometan adulterio. Ahora, Jesús en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, viene como una explicación de la ley en nuestros tiempos. Y Él decía, porque ahora estamos en gracia, ¿no? Y Él decía: ahora en esta temporada no solamente el que adultere, sino el que mire. Ya lo hizo en su corazón. O sea, si eso era en el adulterio, que lo dijo en Colosenses 2. No, ese no lo leamos, que eso está hablando de... Bueno, sí. No. Después lo leemos porque es que es mucho tiempo. Pero estaba hablando de que las leyes que estaban escritas, estaban ahora puestas en un sentido espiritual para nosotros. No era simplemente no adulterar en el hecho físico, sino ahora algo era espiritual. Ahora, eso mismo pasa con el día de reposo. Era algo físico, pero que ahora en el nuevo pacto se convierte también en algo espiritual. Y Él dice: es día tras día que yo tengo que aprender a descansar. En Romanos 8:28 dice: la verdadera circuncisión, la circuncisión era de la ley, y dice: la verdadera circuncisión ahora es la del corazón, es espiritual. Por eso digo, ahora el verdadero día de reposo no es guardar un séptimo día, el sábado específicamente, sino es día a día un estado espiritual donde yo aprendo a descansar en Dios, a adorarlo a Dios a pesar de los problemas, circunstancias, tempestades, pruebas, desiertos que hay una canción de adoración para Dios. Hay un Salmo 92 que era la canción del día de reposo. Cantaban su canción, ¿sí? Y adoraban, y podían tener muchos problemas, muchas dificultades, pero cuando yo aprendo a descansar en Dios, ¿sabe? Yo entiendo que Él es mi sanador. ¿Sí? Y yo puedo descansar. Yo entiendo que Él es mi proveedor y yo puedo descansar.
que Él es más que suficiente y yo puedo descansar. Vea, yo, con todo lo que ha pasado en la iglesia, una vez un pastor, antes de comenzar, un pastor me dijo: Diego, no se preocupe por nada de lo que tenga que ver con la iglesia. Dijo, porque vienen cosas, hay que pagar esto, hay que hacer esto. Digo, no se preocupe por eso, usted aprenda a descansar en Dios porque la obra es de Dios. Y yo, bueno, así sí. Porque hay veces, yo hablaba también, muchas personas, eso es difícil, Diego, eso es difícil. Y uno pasa como los presidentes que llegan con pelo negrito a la presidencia y salen canosos. Sí, y uno dice, oiga, tremendo, ¿qué pasa? Yo quiero ser pastor, pero yo quiero disfrutarme todos los días. Yo no quiero, no me he preocupado en la vida, he podido dormir en las turbulencias. Yo no quiero ahora estar preocupado por algo que es de Dios. Y así ha sido, y hemos visto la mano de Dios. Es Él el que está haciendo, es en los puntos donde veamos que Él se lleve la gloria de todo, y no es porque nosotros hicimos, ¿sí? No es porque yo tramité, no es porque yo hice, no es porque yo hice esto y no sé qué, no, Dios nos dio. Y yo cuando veo hay más sillas, ayer que traíamos más sillas, ya la primera vez yo fui en mi carrito y metimos con mis papás 11 sillas y yo me gocé. Ayer que traíamos cajas de sillas, eso es otro nivel. Y yo, gloria a Dios, ¿sí? Y digo, la obra es de Dios, ¿sí? La obra es de Dios. Y justo ayer estábamos trayendo cajas de sillas y sin ponernos de acuerdo, me escribió un señor y me dijo, yo no sé cuántas compró, pero él me dijo, Diego, ¿a qué dirección le hago llegar las sillas? Porque me pidió qué silla era. Entonces, entre 8 tendremos otras más. No sé cuántas habrá dado, pero tenemos otras más. Y digo, Dios es el Dios de la obra. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Descansar. Siempre hay una canción del corazón que no me quejo de la situación. Te doy gloria a ti, Padre amado, te adoro. Porque en medio de la circunstancia tú sigues siendo mi pastor. En medio, dice, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte. Es que esto suena tremendo. Imagínense el valle de la sombra de la muerte. Película de terror. ¿Sí? Es el peor lugar donde usted puede estar. Pase por el valle de la sombra de la... Ni siquiera puedo decirlo normal, tengo que meterle voz de ficción. El valle de la sombra de la muerte. El valle de la sombra de la muerte. Aunque pase por ahí. Y demás tendremos que pasar. Porque cuando pastoreaba David las ovejas, las hacía pasar por el valle de la sombra de la muerte. Era un lugar que existía. No es un lugar que se inventó él ahí para que sonara poético. Ese lugar existía. Y cuando él pastoreaba ovejas, las pasaba por el valle de la sombra de la muerte. Pero aunque pasemos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos. Porque no depende de nosotros. No somos los pilotos. Él es el pastor. Por eso cada problema, cada circunstancia tiene que enseñarle algo y enseñarnos algo. Y es que no tenemos el control. ¿Sí? Olvide que tenemos el control. Entreguemos lo mejor. Salimos más rápido. ¿Sí? No nos gusta rendirnos, aprendamos a rendirnos en Dios, ¿no? Sí, claro, no nos rendimos ante el problema. Yo me rindo ante Dios porque Él es el que tiene toda la solución para mi vida. Es Dios, me rindo. Yo no puedo sanarme a mí mismo, Él es mi sanador. Y aunque pase por el problema más tremendo, no voy a temer. Uno ve, Dios nos lleva por etapas. Yo siempre, creo que ya les hablaba una vez en una predicación, uno quisiera ver el final del capítulo, cómo estoy fuera de esto. Juan Pablo hablaba como que imagínense una foto, no se imagina una foto por allá en 5 años, ya estoy bien, estoy descansando, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Sí? No importa que no tenga mi foto final de allá, de cuando yo creo que ya todo, lo único es que Dios estamos de su mano y nos va a llevar. Él es el que nos lleva a ver despastos, Él es el que nos hace descansar, Él es el que sirve la mesa, Él es el que hace. Dios, o sea, nuestra función acá es adorar y descansar en Él. Descansar en Él. Salmo 121, voy terminando, Salmo 121, 3 y 4. Vea lo que dice el Salmo 121, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Subrayes eso en su Biblia. He aquí no se dormirá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, 3 y 4. Él no se duerme, el que te guarda no se duerme. Yo puedo dormir porque Él está velando por usted. Él está velando por mí. Él no se duerme. Por eso ese sabbat es el tiempo en que decimos: tú lo estás haciendo, Dios. Usted está cansado, está fatigado, las cosas están empeorando, necesita
un sabbat, necesita el descanso, necesita descansar en Dios y adorarlo. Porque solo cuando hacemos eso, Dios trabaja. Entonces, ¿qué pasó? Estaban Pablo y Silas atados y en vez de quejarse empezaron a cantar canciones. Cantaron tan duro que los presos los oían. Y para uno cantar duro, tiene que uno estar inspirado, ¿cierto? Uno, de resto uno canta como pasito, como que, pero cuando uno canta duro, despiértate, uno está como, hoy con toda. Y ellos estaban atados y cantaban tan duro que los presos los oían. Y en ese momento es cuando entonces todo tiembla, se rompen sus cadenas. O sea, ellos no podían escapar de prisión por sus fuerzas. Ellos no podían soltar ni que fueran ahí, quién sabe, MacGyver o algo. O sea, ellos no pueden hacerlo. Pero tenían un Dios que sí podía. Ellos lo único que podían hacer era adorar a Dios. Y cuando yo adoro y descanso, Él hace algo por mí. Por eso digo que el descanso es el milagro. ¿Quiere llegar rápido a su milagro? Descanse y adore a Dios. ¿Quiere pasar rápido esta tempestad y esta turbulencia? Adore. Y entre más día tras día, dice, niéguese a usted mismo todos los días. Niéguese a preocuparse. Niéguese a cargar sus cargas todos los días y adore. ¿Sí? Y más rápido vamos a estar al otro lado. El Salmo 127, fue el que leímos, no. Salmo 127, 2. Salmo 127, 2. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 127, 2. Dice: es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Oye, vea lo que dice la Biblia. Es inútil que usted se levante tan temprano a trabajar y hasta tan tarde de la noche. Eso es inútil. Dice, y te preocupes por conseguir el alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Es como que, vea, Diego, es tan inútil que trabaje tanto y tanto de día a noche, que cuando saber que Dios lo ama y aun cuando usted descansa, Dios le va a dar. ¿Sí? Que intentemos tomar todo por nuestras manos para solucionarlo, cuando el Dios al que ama lo ayuda. Solo está esperando, descanse. ¿Sí? En vez de preocuparse tanto, oremos más, adoremos más. ¿Sí? Sacar un tiempo devocional donde usted sabe que ese momento, con mi esposa hablamos, uno ya no sabe que uno no ni siquiera quiere pedirle nada a Dios, porque a veces el devocional se pone: Padre, dame esto, ayúdame con esto. Llega el momento donde uno solamente: Dios, toda la gloria es para ti, Padre, porque incluso yo entendí, lo que yo pedía no llegaba. Dios me da diferente, mejor, sus planes son diferentes, y yo estoy empecinado en hacer lo que yo quiero y no entiendo que lo que Dios quiere es otra cosa. Entonces, ¿para qué me enfoco en pedir lo que yo quiero? Adórelo, porque Él da a sus amados. ¿No Él lo dice? Es inútil que se esfuerce tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde en la noche y se preocupe por conseguir el alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Entonces no es la presión de tratar que las cosas funcionen por uno mismo, es descansar en Dios, es descansar en Él. Por eso en Salmo 23, 2 dice que Él hace descansar, Él lo hace descansar. Y después dice en Efesios 1, Él lo sentó en lugares celestiales. Ve cómo es esta similitud. Yo lo decía con Alex, ¿no? Que decíamos, Él lo hace descansar, y en el Nuevo Testamento, en Efesios, Dios me sentó. O sea, quiere decir que nuestra posición es descansar. Es descansar en Dios, es descansar en Él. En Efesios 2:6, Él nos resucitó, Él nos sentó en lugares celestiales. ¿Ven? Entonces es la posición. Ahora, en Hebreos, con este versículo termino, en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Cuando llegue ahí, diga amén. Dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, retengamos nuestra confianza. ¿Sí? Tenemos un sumo sacerdote. Ahora, retengamos nuestra confianza, no la suelte.
es su confianza. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sí? Dice, por eso debemos seguir confiando en Él, dice la versión lenguaje actual. Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Usted sabe que el sacerdote en el Antiguo Testamento no se sentaba? Cuando él entraba al lugar santo no se podía sentar. Él estaba ahí, incluso tenía que moverse. Tenían una campana, porque cuando se entraba al lugar santo y ellos podían morir ahí. Si no escuchaban la campana, jalaban una cuerda y salía de la pierna y se busca sumo sacerdote. Pero estaba el sumo, no se sentaba. Me imaginé la escena y me dio como risa interna. Él no se sentaba, él caminaba. El único sumo sacerdote que se sienta es Jesús. El sumo sacerdote, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y dice que él se sentó en la diestra de Dios, está sentado en el trono. El único sumo sacerdote que se sienta es Jesús. Y ahora él nos sentó juntamente con él. ¿Por qué? Porque la obra está terminada. Porque la obra está culminada. Nos sentamos juntamente con Él porque confiamos en la obra que Él hizo. Nuestra posición espiritual es esa: sentado, descansando. ¿Sí? No carguemos más cargas, sentado, adorando a Dios. Amén. Póngase en pie, yo quiero orar. Tú eres bueno, Jesús.